La cena se ha terminado, los regalos se han entregado y posiblemente una silla vacía está alrededor de la mesa. Posiblemente alguna persona que no pudo estar con la familia estuvo aislado. Quizás algunos de ellos levantaron la copa para brindar porque no pudieron entregar un regalo. Y quizás la nostalgia llenó muchos hogares esta Navidad, recordando a aquel ser querido que ya no pudo estar con nosotros, que no pudo salir del hospital o que simplemente no llegó a esta fecha. La Navidad es un momento muy emotivo y muy nostálgico para pensar que después de la Navidad todavía sigue algo muy importante. Esta mañana quiero tomar dos cosas importantes en relación a la Navidad. Lo que nosotros debemos de recordar, voy a dejar estas dos cosas nada más esta mañana. Lo primero que quiero decirle esta mañana es que la Navidad nos recuerda que Dios nos dio un regalo adecuado. Recuerdo en una ocasión compré un reloj muy bonito, la cubierta era de vidrio y me lo quité para bañarme, me metí a bañar y cuando salí el reloj estaba en el piso y estaba todo estrellado de la pantalla. Recuerdo que en esa ocasión solamente estaba mi hijo Samir, Aylan y Jaide. Todavía no nacían nuestros otros dos hijos. Y recuerdo que yo me empecé a lamentar porque mi reloj no estaba como yo lo había dejado y porque ya no podía disfrutar de su presencia ni podía tomar la hora. Cuando mi hijo mayor, Samir, vio que yo estaba lamentándome por haber perdido este reloj, mi hijo se quitó su reloj y me lo dio. Me dijo, ten papá para que ya no estés triste. Cuando nosotros vemos este tipo de escenas, el mejor regalo no es el regalo más caro. El mejor regalo es el regalo que es adecuado. Y Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16 nos dice que lo mejor que nosotros podíamos haber recibido es al Señor Jesucristo. El mejor regalo que Dios nos pudo entregar fue darnos a su Hijo para que nosotros pudiéramos recordar ese momento tan importante. Cuando Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, no quiere decir que Dios ya no ame al mundo. Cuando estas palabras se pronunciaron, la persona que los pronunció, que es el mismo Señor Jesucristo, de lo que estaba hablando es de un evento histórico. Por eso usa la palabra o el verbo en tiempo pasado, porque cuando Él pronuncia la acción de que de tal manera amó Dios al mundo, cuando Él la pronuncia, esa acción ya se había acontecido. Su Hijo ya había sido entregado al mundo para que el mundo pudiera ver el amor de Dios. Por lo tanto, el mejor regalo o el regalo mejor no es el regalo más caro, sino el regalo adecuado. Y después de Navidad, después de que nosotros hemos entregado los regalos, es muy importante que nosotros podamos entender que el mejor regalo no es el regalo más caro, sino aquel regalo que es adecuado. Muchas personas gastan en demasía para dar un regalo a las personas, pero nunca se preguntan si ese regalo es adecuado a la persona que lo vamos a entregar. No importa la cantidad, lo que importa es si el regalo es adecuado. Y Juan 3:16 nos dice que Dios, cuando pensó en la humanidad, no pensó de una manera deplorable, no vio la bajeza del ser humano, lo que vio fue la dignidad que el ser humano tiene ante los ojos de Dios. Por lo tanto, en esa dignidad, Dios decidió entregarle lo mejor que tenía. Más adelante, el escritor a los Hebreos dice que Dios habló muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, pero hoy nos ha hablado por el Hijo. En el texto original, por el Hijo, lo que quiere decir es que Dios cambió la comunicación. Mandó a sus mensajeros,
Pero ahora, en lugar de mandar a sus mensajeros, mandó a su representante, a su hijo. No mandó un ángel, no mandó un ser creado, mandó a alguien que es de su propia naturaleza. Y luego Juan capítulo 1 versículo 14 dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y luego dice que vimos la imagen del Padre. Este verbo lleno de gracia y de verdad nos trajo la bendición del Padre. Juan 3:16 entonces nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y esto nos enseña que el regalo no debe de ser caro, debe de ser adecuado. Eso es lo primero que debemos de recordar cuando nosotros estamos en esta Navidad, después de esta Navidad, en este día 27 de diciembre. Debemos de recordar que eso es lo mejor que nos pudo haber pasado. Que el mejor regalo no es el regalo más caro, sino el regalo que llena nuestras necesidades y que es adecuado a nosotros. Porque de tal manera, Juan 3:16 nunca se debe de desconectar de Juan capítulo 3, versículo 14. Voy a parafrasearlo el versículo 14, dice, así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice el versículo 16, porque de tal manera nosotros tenemos que recordar que el Señor Jesucristo fue inmolado para que nosotros tuviésemos una relación con el Padre. Y esto es sumamente muy importante, porque en el versículo 16 se habla que lo que motivó a Dios a entregar a su Hijo fue su amor. Hay una escena en El Príncipe del Rap, nosotros que ya tenemos una edad, donde el padre va y visita al príncipe del rap y le promete que se lo va a llevar de viaje con él. Y entonces el tío del príncipe del rap le dice al papá del príncipe del rap, no le estés mintiendo, tú lo único que quieres es usarlo, quieres quitarle el dinero, lo vas a ilusionar, no le vas a dar lo que él necesita, no lo estés engañando, vete mejor. Y entonces en la escena entra el príncipe del rap con sus maletas y ve, papá, ya estoy listo, vámonos. Y le dijo, tengo que hacer unas cosas, pero luego te llamo. Y la escena empieza a verse donde el príncipe del rap se empieza a desahogar con el tío, nunca estuvo conmigo, nunca supo, él no sabía lo que yo tenía que hacer, ¿cuándo supo? Yo nunca voy a hacer esto, bla, 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 bla. Pero al final se da la vuelta y así termina la escena. ¿Cómo puede ser que nunca me amara? ¿Cómo puede ser que nunca me amara? Cuando nosotros vemos Juan 3:16, lo que debemos de recordar es que la gente necesita amor. Y siempre que volteemos a ver a Dios, tenemos que recordar ese evento histórico. Dios nos amó, que entregó a su Hijo. Y después de Navidad es un buen momento para recordar que lo que la Navidad significa hoy en estos días, el que estemos reunidos en familia, el que tengamos un motivo para darle un regalo a otra persona, el que pensemos en otra persona para entregarle algún presente, es porque nosotros hemos entendido que el amor de Dios nos dio un regalo adecuado. La segunda cualidad que nosotros tenemos que ver después de esta Navidad, ya recordamos que el amor es algo importantísimo. La gente en realidad siempre se queja porque no tiene amor en su vida. Y realmente, queridos amigos y hermanos, lo más importante en las relaciones entre familiares, sociales, siempre es el amor, siempre va a resaltar el estima, la amistad que nosotros tenemos. Y siempre es bueno tener buenos amigos donde el hombre se proyecta y donde aquel recibe los regalos y da regalos y piensa en las demás personas. Incluso de acuerdo a la neurociencia, que se han hecho investigaciones, se da cuenta que el amor es algo fundamental en la vida de las personas porque activa nuestro cerebro y nos hace ser mejores personas y hace que veamos la vida totalmente de otra manera y nos da un propósito para vivir y nos da objetivos diarios y todas esas relaciones que están relacionadas con el amor son algo significativas.
Pero en esta segunda parte quiero hablar de lo siguiente. Ya vimos que el regalo que Dios nos dio fue adecuado porque mostró su amor. En Mateo capítulo 1, versículo 21 dice, y dará a luz un hijo. Y luego le dice el ángel, y llamarás su nombre Jesús. Y luego le dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese regalo que Dios nos dio después, ahora que estamos después de Navidad, tenemos que entender que el propósito del regalo era darnos una dignidad que nosotros, a causa del pecado, hemos perdido. Cuando nosotros hablamos acerca de la segunda cualidad del regalo, es que ese regalo lo que nos proporciona es una dignidad que nosotros por nosotros mismos no podemos alcanzar. Dice que el niño se iba a llamar Jesús, porque en su nombre llevaba su misión. La palabra Jesús significa Salvador o salvación. Y la función que iba a hacer era que en su nombre iba a llevar su misión, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La palabra salvar siempre implica dos cosas: que la persona esté en un peligro inminente, que la vida de la persona esté en riesgo, y número dos, que necesita ser rescatado y puesto en un lugar seguro. Siempre la palabra salvación, cuando se usa en la Biblia, tiene esos dos sentidos: que la persona está en un peligro y que en ese peligro necesita ser rescatado para ser puesto a salvo. Entonces, implica esas dos cualidades. En el texto nos está diciendo, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Aquí entonces falta una palabra. Los pecados están causando un peligro, pero los pecados en sí mismos no encierran a la persona. La traducción en lenguaje actual pone la palabra que falta y dice, porque Él salvará al pueblo del castigo que merece por sus pecados. Cuando una persona se constituye pecador, cuando una persona toma conciencia aproximadamente a la edad de 13, 14 años y empieza a vivir de acuerdo a los placeres de su cuerpo le exige, la persona se constituye pecador. Y a partir de ahí, cuando la persona vive ausente de la misericordia de Dios, la persona necesita o va a llevar a cabo un castigo de sus pecados. Lo que tenemos que entender entonces, que no se ha entendido hoy en nuestros días, es que ¿qué significa la palabra pecado? La palabra pecado siempre es una omisión o una exageración en nuestra conducta. Regularmente el pecado siempre describe una conducta exagerada sobre un vicio o una deformación que nosotros tenemos. Por ejemplo, el sexo en sí mismo no es pecado. Pero el sexo se sale de los patrones que Dios estableció cuando se pone solamente como un placer y rompe las normas. De ahí existe la sexualidad ilícita, de ahí existe la fornicación, de ahí existe el adulterio y de ahí existe toda la gama de distorsiones que la sexualidad puede tener. El hablar no es pecado. Pero cuando usamos nuestro hablar para mentir, estamos haciendo que nuestro hablar funcione para engañar moralmente a las personas. Por lo tanto, el pecado dentro de los parámetros de Dios es toda aquella vida disoluta que nosotros tenemos cuando nuestro cuerpo gobierna nuestras decisiones y emociones. Cuando nosotros nos sometemos a los apetitos del cuerpo sin pensar en las consecuencias y sin poner límites establecidos por Dios, los rompemos. Por lo tanto, el pecado es una exageración, una distorsión en abundancia de lo que Dios ha puesto para que nosotros no lo hagamos. Eso es lo que nos debe de llevar a pensar que cuando vivimos dominados por nuestro cuerpo, pensando en el solo placer, nosotros estamos en un peligro grave. El ser humano fue creado con cuerpo y mente. Y se le dio al hombre la mente para que controlara sus apetitos. Pero cuando el hombre no tiene el conocimiento de Dios, son nuestros 5 sentidos los que controlan lo que nosotros pensamos.
Entonces nosotros adquirimos una personalidad donde solamente nos guiamos por el placer. Y aunque esto parezca extraño, la realidad es que no lo es. Porque una de las condiciones que el placer pone en nuestra vida es que nosotros tendemos al exceso. Tendemos a que no nos gustan los límites. Tendemos a que no nos gusta que nos manden. Esta pandemia solamente ha establecido que el hombre es dominado por el pecado. Ahí vea usted en el Facebook cuántas personas no traen cubrebocas. Independientemente del debate que hay sobre el cubrebocas, es una responsabilidad social. Si usted no cree que el cubrebocas minimiza los contagios, ese no es el problema. El problema es que la gente no acata las órdenes. La gente no acata las instrucciones. Y es realidad, hablemos sin tapujos, no somos más los buenos, son más los malos. Porque si fuéramos más los buenos, este mundo sería distinto. Pero la realidad es que son más los malos que los buenos, porque la gente tiende a que el placer domine su vida. Por lo tanto, la persona está en medio del pecado. Cuando el placer gobierna nuestra vida, cuando nosotros no tomamos conciencia de responsabilidad, cuando queremos ser autónomos y no queremos que nadie nos diga nada, cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, cuando nosotros perjudicamos al vecino, cuando nosotros solamente somos el centro de atracción y creemos que somos el centro del universo, eso se considera pecado. Porque nos degradamos a nosotros mismos, porque los vicios se apoderan de nosotros, porque los malos hábitos describen nuestra conducta. Por eso merecemos castigo. El ser humano merece un castigo, pero el Hijo de Dios nació para librarnos de ese castigo. El ser humano necesita a Jesucristo. El mejor regalo y la mejor situación es entender que Cristo es nuestro Señor. Por eso el ser humano necesita entender que la segunda cualidad del regalo de Dios es que es un regalo que nos salva de la ira venidera y del castigo de nuestros pecados, de los cuales nosotros mismos no podíamos librarnos. Por eso dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El ser humano está infectado por el pecado, es responsable ante Dios y va a ser castigado. Y el único que puede librarnos es Jesucristo. Por eso necesitamos a Jesucristo en nuestra vida, para que Él pueda darnos la bendición y liberarnos de esta condenación. Nosotros no nos hemos dado cuenta, pero la realidad es que lo que controla nuestro mundo es nuestra manera de pensar. Realmente el ser humano no necesita las armas para matar al prójimo. La guerra más terrible que el mundo tiene que vencer está en su cabeza. Son sus ideas. Son lo que perjudica realmente al mundo. Es la educación, el medio ambiente, la manera de ser de los seres humanos lo que tiene al mundo en este desastre. No necesitamos matar a las personas, necesitamos convencerlas. Pero hay un terrible problema. El pecado los tiene sujetos. El pecado nos abraza y no nos libera, nos enreda. ¿Y sabe por qué? Porque el primer factor que describe el pecado es el placer. Es el placer. Y dentro de nuestra vida como seres humanos, lo más difícil de vencer es lo que nos produce placer. Por eso es muy difícil que un alcohólico deje la botella. Por eso es muy difícil que una persona que fuma deje el cigarro. Por eso es muy difícil que una persona que se droga con cualquier tipo de droga deje la droga, porque todas estas cosas que describimos nosotros producen placer. Incluso la misma comida, cuando nos domina y nos sujeta a una condición donde nos meten problemas con nuestro cuerpo y causa enfermedades, en la misma comida se vuelve contraproducente porque produce placer. Ese es el secreto que nosotros tenemos que entender, que lo más difícil en este mundo de vencer es el pecado.
Porque el pecado, su gran dimensión es que afecta a nuestro cuerpo, y al afectar nuestro cuerpo lo hace con placer. Y la gente se deleita en el pecado, le gusta el pecado, le encanta el pecado, lo cautiva el pecado. Incluso forma un concepto en su mente en el cual no se puede liberar. Por eso, estas dos opciones que Dios nos da: en primer lugar, Dios nos ama y quiere quitar la soledad que hay en el hombre. Dios nos ama y quiere darnos una compañía y una eternidad con Él. Y la segunda cualidad es que el Hijo de Dios, Jesucristo, es el único que puede librarnos del pecado. Porque cuando nos ponemos bajo su soberanía y nos damos cuenta que somos seres racionales, que podemos controlar los impulsos que hemos creado con nuestro cuerpo, nosotros podemos cambiar. No hacemos las cosas de manera inconsciente. Hemos formado una personalidad cuando vivimos sin Dios. Hemos acondicionado nuestro cuerpo a que responda a ciertos estímulos. Nuestro cuerpo es emocional, tiene emociones, sentimientos, pero nosotros lo hemos acondicionado para que a ciertos estímulos reaccione de forma apropiada. Y eso es lo que produce placer. Cuando nos gusta la comida, nuestro cuerpo reacciona de una manera. Cuando el sexo nos controla, nuestro cuerpo reacciona de otra manera. Cuando las mentiras o el engaño nos controla, nuestro cuerpo reacciona de otra manera. ¿Por qué? Porque hemos acondicionado nuestro cuerpo. Y ahora ya no podemos librarnos. Necesitamos ayuda de Dios. Porque el problema del pecado no es el acondicionamiento nada más. El problema del pecado es objetivo. Es decir, estamos en problemas con Dios. El pecado no tiene un elemento mágico. El pecado tiene una condición moral que nos mete en un problema espiritual. No necesitamos ir al psicólogo para vencer al pecado. No necesitamos tener educación universitaria para vencer al pecado. Necesitamos darnos cuenta que el pecado es algo objetivo. Y lo voy a poner en este sentido. Un día usted se estaciona en un lugar inadecuado. Usted se va, hace sus compras y regresa y tiene una multa. Tiene una boleta donde le registran que usted tiene una infracción. Usted agarra la infracción, la hace pedazos, la avienta. Se va y sigue su camino. Usted puede andar con su coche. Usted puede andar todos los días con su coche, manejándolo, llevando a cualquier lugar y todo, y un día decide venderlo. Y dice que lo va a vender. Llega a darlo de baja a su coche y registra ahí que hay un problema con su coche porque usted tiene una infracción que no ha pagado. Y usted dice, eso es mentira. No, no es mentira, porque el día fulano de tal, usted cometió una infracción y ahora usted tiene un problema con la autoridad. Usted tiene que pagarlo. Así es el pecado en nuestra vida, queridos hermanos y amigos. Podemos mentir, robar, vivir placenteramente con nuestro cuerpo, pero va a llegar un día donde se nos va a pedir cuentas y se nos va a señalar, aquí hay una cuenta que usted no ha saldado. Y usted merece el castigo por sus pecados, por vivir en demasía y de manera desmedida, dominado por su cuerpo. Pero hoy en nuestros días usted puede seguir viviendo, puede reunirse, puede hacer sus cosas cotidianas, puede irse de vacaciones, puede irse al trabajo y no pasa nada. Porque el pecado no solamente daña nuestro cuerpo y usted puede controlarlo, sino que el pecado en realidad es un problema central con Dios. Cuando nosotros hacemos esto, nos damos cuenta entonces que lo que hacemos ahorita tiene consecuencias en el futuro. Si nosotros no arreglamos nuestra vida y no aceptamos a Jesucristo y no aceptamos que vivimos bajo el placer y que el placer realmente nos tiene sometidos y que nuestro cuerpo, en lugar de ser nuestro aliado, está siendo nuestro enemigo principal, el día de mañana que usted deje este cuerpo
se va a dar cuenta que tiene un castigo y que ese castigo lo va a llevar a la eternidad sin Dios. Acepte a Jesucristo. Hermano, obedezcamos a Jesús para honrar al Padre. Amigo, acepte a Jesucristo. Él es el único que puede darle una relación personal con Dios y librarlo del castigo que sus pecados merecen. Hágalo hoy. Dios lo ama y desea lo mejor. Póngase a cuentas con Dios. Examinemos nuestra conciencia, cómo estamos viviendo. Porque el Señor viene. Es una promesa que nos dio. Y cuando Dios venga, su Hijo vendrá con Él. Y los que seamos sus amados, estaremos con Él. Y los que sean sus enemigos, serán consumidos. Después de Navidad, es tiempo de reflexionar que Jesucristo es la razón de esta ocasión. Dios nos bendiga. Nos vemos después.